¿Qué tal, amigos amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo que trabajar con este hermoso Ligustrum vulgare en estilo literati, que es de mi colección de hace algunos años atrás. Es un árbol recolectado, la forma la obtuve así fue como se encontró. No lo rescaté yo, simplemente se lo compré a una persona que lo sacó, yo lo adquirí y bueno, la forma pues sí se la he venido dando yo, pero la línea de tronco sí se encontró así fue como la adquirí. Debo aclarar que tiene un shari a lo largo de toda la vena viva, ahí lo pueden ver. Esto porque tenía una porción muerta acá, una porción muerta acá, y cuando tenemos eso, pues lo más recomendable es poder unir toda esa porción de madera muerta. No es muy recomendable en Ligustrum porque la madera tiende a podrirse muy fácilmente, pero ya que lo tenía, pues ni modo, habrá que trabajar y poderlo mantener vivo para que el árbol obviamente no se muera. Así es que ahí pueden ver todo el movimiento del shari que se le hizo y bueno, la línea de tronco se aprovechó con esta hermosa curva, este hermoso movimiento. Voy a hacerme para acá un momentico para que usted lo pueda apreciar y por ahí se ve más o menos el árbol como es. ¿Por qué voy a trabajar con él hoy? Porque necesita trasplante. Ok, no es época de trasplantes, es bien sabido, pero el árbol así lo requiere. Y es ahí cuando tenemos que aprender a diferenciar de cuándo podemos y cuándo debemos hacer las cosas. Y en esta situación el árbol necesita, o yo debo hacer el trasplante porque sí o sí el árbol lo requiere. ¿Cómo me doy cuenta yo que el árbol requiere de un trasplante? Sencillo, a nivel de Ligustrum, bueno, es bien sabido que estos árboles tienen un crecimiento bastante fuerte a nivel de raíz. Ellos pueden poblar literalmente una maceta, sobre todo algo así de pequeñito, en muy poco tiempo. Estamos hablando de inclusive meses. Entonces llega un punto en que el árbol pues deja de crecer, digamos, deja de crecer, y no solamente eso, sino que empieza para atrás, empieza en detrimento su vigor, su estabilidad, su ¿qué decimos? Su fortaleza de crecimiento. Está un poquillo lleno de polvo porque obviamente estaba limpiando esta madera porque estaba un poquito negra por el tema del agua, de la humedad, etcétera, etcétera, que se le ha venido aplicando con el tiempo. Entonces es obviamente, mira, me cayó un pedazo acá, es obviamente necesario poder cuidar esa salud del árbol y estar atentos a esas señales que el árbol nos da constantemente respecto a su salud. El árbol te va a indicar cuándo va a necesitar o cuándo está necesitando esta intervención fuera de tiempo, vamos a llamarlo así. Y ahorita lo que estoy quitando es algunas ramillas que estructuralmente del todo no son necesarias por tema de acomodo de estructura, de desarrollo de su ramificación. Ok, entonces ahí es que cuando tenemos que intervenir el árbol, sí o sí en pro de su salud, para que el árbol no se nos vaya a debilitar a tal punto de que se pueda morir inclusive. Entonces es importante, por eso es que dije, no estamos en fecha, pero es una intervención necesaria para que el árbol pueda reaccionar bien. Y como verán, obviamente ya yo lo tenía defoliado. De todos modos, esa es otra seña importante. El árbol a nivel de follaje ya no estaba tan frondoso, tan vigoroso, tan vivo como se vería en otras ocasiones, sino que el árbol ya no tenía la fuerza suficiente para crecer. Y es justamente esta la razón. Ahí usted lo ve, está totalmente lleno, pero lleno de raíces. Y es una prueba inequívoca de que el árbol sí o sí necesita su trasplante. Necesita liberar un poco de espacio, necesitamos oxigenar las raíces, necesitamos liberar todo este montón de sustrato viejo, esta gran cantidad de raíces, y voy a limpiar un poco la superficie
para tratar de mostrar un poco más de Nebari, si es posible, y volver a plantar el árbol. He estado pensando en cambiar la maceta, pero no he encontrado como la indicada por la forma que tiene. Tengo una que posiblemente le hubiera servido, pero ya la tengo utilizada en otro árbol. Y es que he estado viendo acá entre mis macetas a ver cuál le podría servir para darle un poquito más de color a la composición. Y estaba pensando tal vez en algo así, probablemente. Una macetita azul, pero es muy pequeñita para el árbol. Tendría que cortar demasiada raíz. Entonces yo creo que me voy a esperar un tiempo más hasta poder encontrar la maceta ideal. Obviamente, como estoy trabajando este árbol en un estilo literati, tiene que ser una maceta de baja profundidad, de poca profundidad, perdón, una maceta bajita es lo que quise decir. Y de un color interesante, tiene que ser ojalá redonda, plana. Podría ser también en una laja, ¿por qué no? Se vería bastante bien en un tipo de laja. Pero vamos a ver, por aquí tengo otra hexagonal que tal vez le pueda funcionar, porque ahorita lo que tiene es esta maceta redonda de mica. No es así como la octava maravilla del mundo, pero podríamos tal vez, creo que por aquí estoy viendo una que tal vez le pueda servir. Vamos a ver, voy a limpiar esto que está pero lleno de raíces. En ligustrum, cuando usted va a trabajar raíces, corte sin miedo. Quiere lavar raíces, lave raíces, no pasa nada. Este árbol aguanta, pero que es una maravilla. Y como verá, esto está bastante pegado. Así es que voy a continuar por acá limpiando raíces y ya vamos a ver el tema de la maceta y el recorte de estas raíces para plantar el árbol y ver el resultado final. Así es que continuamos. Bueno, muy bien, ya tengo las raíces lavadas y recortadas, porque sí estaba bastante sucillo, bastante lleno de sustrato, y así fue como quedó el pan de raíces. Vea lo tupido que está esto, y se lavó también la parte frontal. Esta especie aguanta este tipo de corte de raíz tan fuerte, digamos, tan pronunciado. Lo necesita, es necesario, sí, claro que sí, porque la maceta es muy pequeña y necesita más espacio. Si yo lo tuviera en una maceta más grande, más profunda, simplemente casi que desacomodo o peino un poquito raíces, corto puntas y para adentro, y el árbol sigue creciendo. Pero como ya lo tengo en una etapa un poco más avanzada, más refinado, podríamos decir, aunque le falta todavía mucho camino por delante, vamos a mantener ese corte un poco más fuerte de raíces para que el árbol, con el crecimiento nuevo, tupa más. Ahora, escogí esta hermosa maceta de cerámica esmaltada taiwanesa. ¿Taiwanesa era esta? Creo que sí, no recuerdo bien. Y la vamos a utilizar. Es un poquito más pequeña que la maceta que tenía anteriormente. Se las voy a mostrar. Esta era la maceta anterior, la maceta de mica. Y vean que la diferencia es poquito. La profundidad es la misma y el volumen, tiene un poquito más de volumen esta maceta que la de cerámica que escogí para ella. Pero vamos a utilizarla para el árbol. Consejo importante: cuando utilizamos macetas pequeñas en este tipo de árboles tipo literatis, o ya macetas un poco menos profundas para árboles ya más avanzados, quiere decir que el trasplante va a ser un poco más seguido. ¿Por qué? Porque hay muy poco espacio acá para llenar respecto al crecimiento radicular. Obviamente eso va también de la mano con la especie. Si es una especie que crece muy lento, por ejemplo un pino negro japonés o un junípero, o haciendo la acotación también de que son especies que les gusta estar un poco más apretados en cuanto a raíces, obviamente el trasplante se va a espaciar un poco más. Pero especies como estas, que el crecimiento es bastante
fuerte, entonces hay que estar muy vigilantes de su crecimiento para luego sacarlas y trasplantar. Aquí estamos hablando de posiblemente trasplantar cada 6, cada 8 meses aproximadamente. Eso va a depender del crecimiento y el vigor del árbol. Ok, la forma de acomodar la maceta, hay varias formas. Si lo acomodamos así, con esta cara, el árbol se ve un poco más sentado, un poco más robusto, más fuerte, no sé, por ahí, como más bajo. Cuando acomodamos este filo así, le damos un poco más de elegancia al movimiento. Entonces vamos a hacer uso de ese frente con este filo hacia acá para poder mostrar el árbol y mostrarle un poco más su elegancia. Ok, tengo el árbol listo acá, ya tengo el anclaje y voy a poner sustrato. 100% piedra volcánica de grano pequeño, obviamente acorde a la maceta y al árbol. Voy a simplemente poner una pequeña capa aquí de piedra para ver si puedo acomodar el árbol. Voy a darle un poco más de superficie, de acomodo, y creo que por ahí me quedó perfecto. Vamos a ver. Sí, creo que por ahí nos quedó genial. Nada más asegurarme bien del ángulo, que no quede. Por ahí se escucha Luna gritando, ladrando, gritando. Es normal. Ok, me parece que ahí estamos. Voy a anclarlo bien. De momento lo voy a anclar así por encima para darle estabilidad, y ya luego, cuando el árbol se adhiera bastante a la maceta, no va a ser necesario prácticamente ni siquiera el alambre de anclaje. Esto va a ser completamente temporal. Vamos a tallar el alambrito de anclaje. Tengo mucho exceso acá de alambre, entonces vamos a tallarlo bien. Como le digo, esto es meramente temporal. Se me reventó. Bandido alambre. Se me reventó el alambre. No pasa nada. Quitamos la parte que se quebró y lo volvemos a acomodar como debe ser. Y yo creo que este también se va a reventar, como lo veo. A ver, de nuevo. Ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Rectificamos otra vez, que el ángulo esté bien, que el árbol quede bien. Lo tallamos un poquito, no mucho para que no se reviente otra vez. Y me parece que ahí ya quedó. Como le digo, solamente momentáneo. Revisamos de nuevo que quede bien la línea de tronco, que el árbol quede bien acomodado, y me parece que ahí queda bien, como se ve. Sí, perfecto. Un poquito de hormonas. Voy a hacer el árbol un poquito para adelante nada más, para centrarlo un poco más. Creo que ahí. Tuve que acomodarlo porque no me había dado cuenta que lo había recostado mucho a la pared de atrás. Ahí. Voy a levantarle un poquito aquí. Como le digo, esta maceta es mucho más pequeña, entonces el árbol va a estar menos tiempo. En menos tiempo va a necesitar trasplante. Ok, hormonas. Aquí sí es importante por el corte que hicimos, porque estamos a destiempo, pero es que el árbol lo estaba requiriendo. Así es que todos los cuidados son pocos para asegurarnos que el árbol pueda sobrevivir. No es que se va a morir, pero entre mejor
cuidado lo tengamos, mejor para el árbol. Y ahora nos resta solamente rellenar con sustrato. Meterlo entre las esquinas que quedan ahí. Mucho cuidado. El problema de las macetas pequeñitas que cuesta acomodar bien el sustrato. Cuesta bastantillo porque queda poco espacio entre lo que es la raíz y la maceta. Queda poquito espacio. Pero con paciencia se puede lograr. Acomodamos un poquito. Que quede bien acomodado el sustrato. Para que el árbol empiece su proceso de recuperación. Y necesito un palillo un poquito más acorde a la situación. Y ahora sí estamos hablando bien. Que entre bien el sustrato. Lo mismo, que no queden espacios en blanco, espacios vacíos donde vaya a quedar mucho aire y se vaya a dañar la raíz. Es un trasplante rápido, de rutina, pero necesario. Un trasplante a destiempo que el árbol lo estaba requiriendo. Recordemos siempre eso. Los calendarios o los calendarios de trabajo o las fechas de trabajo es una simple recomendación, es una guía que nos puede servir a nosotros para orientarnos en cuándo, cómo y qué podemos hacerle a nuestros árboles. Pero no podemos tomarlos 100% al pie de la letra, porque hay especies y hay casos como este que estamos viendo hoy, que el árbol no le importa si no estamos a fecha. No le importa si estamos en las condiciones adecuadas, el árbol simplemente está necesitando el trasplante y es una cuestión de salud. Y aquí lo que importa primeramente es la salud del árbol. Fuera de eso, cualquier otra cosa puede esperar, y si el árbol está requiriendo ahorita un trasplante, pues un trasplante le damos. Y san se acabó. Aunque el calendario diga lo contrario, lo que manda acá es el árbol y sus necesidades. Ok. Dicho eso, terminamos de ponerle una capita superficial. Podemos ponerle musgo esfagno si queremos. Podemos terminar de acomodar un poco ahí para que se vea bien copetón, bien bonito. Y luego, este tipo de árboles, a la hora de regarlos, se recomienda, no es que es una regla, siempre se recomienda hacer el primer riego por inmersión para asegurarnos que la humedad entre en todas las raíces y que no haya ningún problema luego y que se quedó alguna parte sin regar o qué. Entonces siempre se recomienda. Si usted no tiene cómo hacerlo, no se preocupe, el riego normal es igual suficiente y efectivo para los árboles. ¿Ok? Y hasta el árbol acá en su nueva maceta, con el corte de raíces como debe ser, listo para continuar creciendo, continuar desarrollándose, continuar poniéndose guapo. Y vamos a ver dentro de poquito tiempo, porque ya está empezando a brotar, ya un par de semanitas y este árbol despega a brotar y lo vamos a ver hermoso. Véalo, qué lindo se ve con su maceta nueva. Voy a hacerlo para acá para que usted lo pueda ver. Una completa belleza, un literati que se las trae. Hay que proteger esta madera sí o sí, como lo dije al inicio del video, así lo traía y pues ni modo, hay que aprender a manejar y trabajar con lo que el árbol tiene para que podamos seguirlo viendo y apreciándolo por mucho tiempo más. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.